Bueno, comenzamos entonces con la primera charla de la tarde, a cargo de Agostina Martínez, de LSB, y el título de la charla es Análisis integral de porosidad drenable y total en muestras testigos de diamantita, caso de estudio. A vos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar de estas jornadas nuevamente. Bueno, como dijo Simón, esta presentación se basa en el análisis de muestras de testigo de diamantina, de porosidad drenable y porosidad total. Corresponde al análisis realizado sobre 94 muestras de testigos que corresponden a 5 pozos de un mismo salar ubicado en la Puna Argentina. Las muestras que analizamos están distribuidas de la siguiente manera: en los pozos A, B, C y D. Cada pozo tiene una cantidad determinada de muestras que no es siempre la misma. A su vez, las muestras corresponden a distintas litologías y distintas profundidades. Las muestras que nosotros analizamos eran de diámetro NQ y se recibieron conservados en tubos de plástico con tapas plásticas envueltas en cinta de embalaje. Además, para poder efectuar el ensayo, nos enviaron muestras de salmueras recuperadas de cada uno de los pozos para poder realizar los estudios. Para poder efectuar el ensayo, nosotros necesitamos tomar submuestras. Las submuestras que nosotros tomamos van a depender del tipo de grado de consolidación de la roca que nos envía. Entonces tenemos submuestras que son plaques de unos aproximadamente 5 centímetros de longitud y 38 centímetros de diámetro. Cuando las rocas están consolidadas, lo que hacemos es tomar estos tampones con una broca diamantada de forma automatizada. Si las muestras son sueltas o friables, reconstruimos los plaques con un material termocontraíble utilizando mallas metálicas en los extremos para que no se pierda material y aplicándole un esfuerzo de empaque moderado. Cuando las rocas presentan un estado de consolidación moderado, es decir, que no son friables porque cuando las tocamos no se rompen, pero no son lo suficientemente consolidadas para poder tomarlas con un sacatestigo, lo que hacemos es recortamos los extremos de la roca y así obtenemos muestras de pleno diámetro de aproximadamente 5 centímetros de longitud. Todos estos tamaños de muestras pueden introducirse en las celdas que nosotros tenemos disponibles en el LSB para poder realizar el ensayo de porosidad drenable. La porosidad drenable se define como el volumen de agua que puede liberarse bajo condiciones de drenaje por gravedad de medios porosos saturados. Y la porosidad total es la relación entre el volumen de poro y el volumen total del suelo. Para poder efectuar el ensayo de las submuestras, se emplea una celda diseñada y desarrollada en el LSB, donde se le aplican diversas presiones que son equivalentes al drenaje por gravedad y se va midiendo la cantidad de solución salina que las muestras desprenden. Luego, la porosidad total es determinada por este método y es igual a la suma de la porosidad drenable y la porosidad remanente. Ese básicamente es el método. ¿Cómo ensayamos las muestras? Las submuestras que tomamos las subsaturamos, las saturamos en un desecador de vidrio que está conectado a una bomba de vacío durante 24 horas hasta alcanzar una saturación del 100%. Luego estas submuestras se colocan en las celdas de prueba que están conectadas a una bomba de vacío y se aplican dos presiones. Una presión de 120 milibar que se mantiene durante 2 días y luego una presión de 333 milibar que se continúa durante 2 a 4 días. Esto depende del peso de la muestra. Cuando la muestra ya tiene un peso que se mantiene en equilibrio, se sacan de la celda de saturación. La presión de 120 milibar se utiliza para poder sacar la salmuera que se drena que está contenida en los macroporos y la de presión de 333 corresponde a las salmuera que se encuentra en los microporos de la roca. Las submuestras de los testigos luego se pesan antes, luego de la saturación y luego del drenado y para calcular la porosidad total se colocan en un horno de humedad controlada durante 3 días a 105 grados centígrados. De esa forma determinamos la retención específica, la densidad aparente y la porosidad total de la roca. Estos son los resultados que obtuvimos de los 5 pozos.
Como ven, hay una cantidad definida de muestras, no siempre es la misma para cada pozo, y las muestras se encuentran diferenciadas por litología y a diferentes profundidades. Lo que podemos mencionar es que las litologías que nosotros estamos viendo representadas en este gráfico fueron las litologías que nos fueron otorgadas por la empresa. Y la descripción litológica también es la descripción litológica que se realiza en la muestra de campo. No fue la realizada por nosotros en el laboratorio. Con los resultados que obtuvimos, lo que hicimos fue hacer una clasificación litológica basada en las siguientes litofases. Litofases que correspondían a litofases plásticas, aquellas muestras que correspondían a arcillas, a arenas limorcillosas, a arenas gravas y conglomerados, y en litofases evaporíticas, que eran las muestras que correspondían a yeso o a lito. Tomamos las muestras que correspondían a cada litofases y analizamos los datos de specific yield que nos habían dado en cada pozo y en todos los pozos. Para la litofases de arcilla, solamente encontramos estas rocas en el pozo D. Solamente 2 de las muestras analizadas correspondían a estas litofases, y en general estas muestras se describían como arcillas marrones, rojizas, masivas y compactas. Cuando nosotros recibimos las muestras en el laboratorio, las muestras efectivamente eran compactas. Como dije, solo 2 muestras se analizaron para esta litofase. Si observamos los datos en los distintos gráficos, vemos que para la litofase de arcilla la porosidad del nable es baja, es menor al 2%, y presentan una alta porosidad total, entre el 22 y el 30%. Esto se condice con los valores que se obtienen en la bibliografía, ya que las arcillas tienen una gran capacidad de retención específica, por lo tanto, drenan poca salmuera, pero retienen mucha agua, y cuando uno la seca en la estufa, liberan esa agua que está contenida en la roca. Si vemos los valores de specific yield versus porosidad total, los valores están ploteados en burbujas. El tamaño de la burbuja nos está indicando la profundidad de la muestra. Vemos que para una muestra que es un poco más somera, el valor de porosidad total es algo más alto. Posiblemente esto se corresponda porque la muestra más profunda esté algo más compactada que la muestra anterior. Para las litofases de arenas limosarcillosas, también solamente hemos recibido 2 muestras que correspondían a esta litofasis en el pozo D. Disculpen. Por lo general estaban descritas como arenas limorcillosas y además tenían cristales de halita en su composición. Las muestras se presentaban consolidadas. Los valores de specific yield para estas litofases también eran bajos, menores al 3%, y de porosidad total eran un poco más altos, entre un 20 y un 25%. Estos valores son consistentes a que, nuevamente, la participación del material fino dentro de la muestra eleva la capacidad de retención específica de la roca. Si vemos el gráfico de porosidad total specific yield versus porosidad total, en este caso no se está diciendo que la roca que tiene mayor profundidad presenta menor condición de porosidad total que la que está más somera. Para las litofases de arena teníamos mayor cantidad de muestras que estaban representadas en los distintos pozos para esta litofasis. Estas son las fotos de cómo se encontraban algunas de las muestras que nos enviaban. En su mayoría las muestras se encontraban consolidadas, en este caso era una muestra friable suelta, pero después están consolidadas. Corresponden predominantemente a arenas muy finas a finas, con muy escasas arenas medias, generalmente buena moderada selección, pero con matrices limosas en ocasiones arcillosas y ocasionalmente también presentaban yeso y halita como cementos, igual que carbonato, o materia orgánica. Si vemos los valores de specific yield, la distribución de los datos, vemos que más o menos un 60% de las muestras presentan valores de specific yield menores al 10%, y otro 40% muestran valores moderados a altos. Son pocas las muestras que presentan valores altos de specific yield.
Si vamos a los datos de porosidad total, en general la porosidad total es un poco mayor, varía entre 20 y 45%. Cuando vamos al gráfico de burbujas, vemos la relación entre el specific yield y la porosidad total, que la mayor parte de las muestras nuevamente está en los valores menores al 10% y que hay una variación muy grande en la porosidad total. Y esto probablemente esté respondiendo a la variación en la composición de la matriz, que puede ser en estas muestras mucho más arcillosa o limosa que en las muestras que están por debajo. Nuevamente vemos burbujitas pequeñas y burbujas grandes, por lo cual no podemos establecer una relación muy clara entre la profundidad y los valores de porosidad de specific yield. Y si vemos estas muestras que salen de la excepción de la regla, lo que estamos viendo son muestras que tienen altos valores de specific yield, moderados altos valores de specific yield. Estas muestras por lo general eran las muestras que nosotros observábamos que se encontraban friables. Para las litofacies de Gravas teníamos muestras que correspondían a la matriz, eran matrices soportadas, mal seleccionadas, con clastos que variaban entre 2,5 a 15 centímetros, predominantemente de composición lítica. La matriz era arenosa, de arena fina media en ocasiones con arcilla o limo, y presentaban cementación carbonática en ocasiones. Las muestras estaban consolidadas cuando las recibimos en el laboratorio. Nuevamente, los valores de specific yield para estas muestras son bajos, si vemos menores al 10%, en el gráfico de frecuencia se ve también muy bien, y los valores de porosidad total son variables, desde bajos a altos. Por lo general, hay una sola muestra que muestra un valor de 13% de specific yield. Esta muestra presentaba un poco mejor selección y no presentaba fracción fina en la matriz, según lo que estaba descrito en la muestra de campo, así tampoco como precipitados carbonáticos. Para las litofacies de conglomerados, eran conglomerados volcaniclásticos, tenían matriz soportados, mal seleccionados, los colores variaban desde castaños amarillentos a rojizos. Los clastos eran angulosos, la granulometría de los conglomerados era variable y la matriz era arenosa con participación arcillosa, limo-arcillosa y escasa en la cementación carbonática. Los conglomerados también en este caso presentaban bajos valores de specific yield, si vemos predominantemente menores al 5% y valores variables de porosidad total. Nuevamente podría estar influenciado por la composición limo-arcillosa de la matriz, que puede estar variando de una muestra a otra. Para las litofacies evaporíticas habíamos discriminado dos tipos de litofacies, las del yeso y la lita. Recibimos 3 muestras de yeso, en realidad recibimos 4 muestras de yeso que están así fracturadas en una especie de rodaja de pan. Una de las muestras no se pudo ensayar y correspondían a yeso selénico microcristalino con participación carbonática. Estas muestras solo se reconocieron en el pozo A y B. Si vemos los valores de specific yield, el yeso presenta valores muy bajos de specific yield y unos valores muy altos de porosidad total. Esto podría explicarse porque durante el periodo de secado de la muestra, gran parte del agua que había absorbido la muestra se incluyó también dentro de... Durante el secado de la muestra también se generó la expulsión del agua estructural del yeso. Cuando veíamos los gráficos donde veíamos el agua que había admitido la muestra, era muy poco en relación con el agua que había expulsado durante el secado. Por último, para la litofacies de alita, reconocimos muestras en 4 de los 5 pozos. Generalmente eran cristalinas, compactas y tenían variable contenido de arena o arcilla. Solo 2 muestras eran cristalinas totalmente y presentaban rodajas
textura en rodajas de pan o textura desagregada. Las muestras recibidas eran compactas. Cuando vemos los gráficos, vemos que en general las salitas presentan valores muy bajos de Specific Yield, menores a 10, y valores también bajos de porosidad total, por lo general. Cuando vemos los gráficos de relación entre porosidad drenable y porosidad total, vemos que las muestras están en el borde, en la esquina inferior. Y por lo general las muestras que presentan mayores porosidades son aquellas que tenían mayor contenido de arcilla o limo en su estructura, mientras que estas tenían mayor contenido de arena. Para las muestras que eran totalmente cristalinas, presentaban los menores valores de porosidad total. Si observamos la relación vertical de los parámetros de porosidad total y de Specific Yield, podemos ver que existe una tendencia general a una sutil disminución de la porosidad drenable total a medida que incrementa la profundidad. En las listofases dialitas, que son en las listofases turquesas y estas rosas, la relación no es tan clara, y en general valores anómalos, por ejemplo en estos de alitas, corresponden a la presencia de material clástico fino dentro de la roca. Y para las listofases clásicas, que son las listofases amarillas y color naranja y bordo, existe una sutil disminución con respecto a la profundidad, lo cual es congruente porque con el incremento de la profundidad las muestras están más compactadas y se reduce el espacio poral y por lo tanto la interconexión de los poros. Sin embargo, existen algunos valores que se disparan de esta tendencia y que correspondían con las muestras que cuando ensayamos se encontraban friables. Como conclusiones podemos decir que observando los datos proporcionados tanto de porosidad drenable como porosidad total, hay una influencia de la litología en la porosidad, que para las listofases plásticas son las que presentan las mayores características petrofísicas, y dentro de estas fases las arenas son las que presentan mejores valores tanto de porosidad total como de Specific Yield. Que el grado de selección influye mucho en la porosidad drenable, que la participación tanto de arcilla y limo dentro de la matriz va a influenciar en la capacidad de la roca de entregar salmuera y van a otorgar bajos valores de porosidad drenable y altos valores de porosidad total, y que la presencia de carbonato también como cementos van a reducir la porosidad total y también van a reducir notablemente la porosidad drenable. Lo que sí nosotros observamos en el laboratorio, que el estado de consolidación de la muestra cuando la ensayamos es un factor importante cuando evaluamos la porosidad drenable. En general las muestras en el subsuelo pueden encontrarse friables o sueltas cuando se extraen y se exponen a prolongados periodos de tiempo o intemperie, a la exposición del sol o a variaciones de la temperatura, pueden generar que la salmuera que contienen en el espacio polar precipite y conduzcan a la precipitación de cementos. Entonces, la muestra a nosotros, desde el momento que se extrajo hasta que se evalúa en el laboratorio, cambia su estado de una muestra friable a una muestra que está semiconsolidada hasta consolidada. En general, los valores de porosidad total drenable tienden a ser menores a los de porosidad total, y esto nos indica que solo una fracción de la porosidad de la roca está disponible para que pueda migrar y entregar salmuera. Y si hablamos de la profundidad de la roca, vemos que la tendencia es muy sutil para estos pozos que nosotros analizamos, que no es tan clara la relación en las litofasis evaporíticas, y que, nuevamente, que el estado de consolidación de las muestras controla mucho el parámetro de Specific Yield, porque muestras que eran profundas pero que se encontraban friables al momento de ensayarlas presentan mejores valores de porosidad drenable total que las muestras más someras que estaban consolidadas. Por último, remarcar que toda esta evaluación se hizo en base a una litología, una descripción litológica que nosotros teníamos de la roca de campo,
que quizás con una descripción algo más detallada bajo lupa binocular o con una petrografía o un estudio de mineralogía se puedan generar un mayor entendimiento de por qué son las variaciones dentro de la misma litofacies, dentro del mismo pozo, o hacer analogías entre distintos pozos. Y también que, bueno, conocer la ubicación espacial de los pozos y la columna completa litológica puede ser de utilidad al momento de interpretar los datos. Muchas gracias.